Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí en Canal 6 Televisión, deseándoles feliz año, antes que nada, feliz año 2006 a todos ustedes, buena aventura y que les vaya por lo menos un poco mejor. O igual, algunos dirán, bueno, que me quede como estoy. Algunos, seguramente la mayoría de ustedes, desgraciadamente, por cómo está la situación económica y laboral, querrán que las cosas vayan un poco mejor. Bueno, hoy, de entrada verán ustedes que tenemos estas pirámides aquí acompañándonos en la mesa, porque, bueno, ya es evidente que nos están viendo este martes, día 5 de enero, es un día muy, muy especial, porque, bueno, muchos niños quizás a estas horas estén saliendo de casa con sus padres acompañando a los niños para ir a ver algunas de las cientos de cabalgatas que van a tener lugar esta noche en diferentes puntos del archipiélago canario. Muchos han optado por quedarse en casa y nosotros hemos querido hoy hacer una reflexión, una retrospectiva de quiénes fueron los Reyes Magos. ¿Existieron realmente? La estrella de Belén, esos grandes misterios del cristianismo, de los que a veces no nos ocupamos tanto, y yo creo que vale como símbolo que supone para la mayoría de ustedes que profesan la religión católica, bueno, pues es muy, muy interesante. Cuando hablamos de estos asuntos, sin duda alguna, pues tenemos que recurrir al periodista investigador José Gregorio González, que como siempre accede muy amablemente a nuestra invitación. José Gregorio, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, Iván. Bueno, decíamos que habíamos puesto hoy estas tres pirámides como... no es casual, además. No es casual, ¿no? No, es una forma esquemática, en principio, de representar a los protagonistas indiscutibles de esta noche mágica, que por cierto yo me recogeré pronto porque quiero terminar de portarme bien. Es una forma, como digo, esquemática, pero tampoco es casual. Es decir, los tres Reyes Magos podrían tener un origen precisamente en el Antiguo Egipto como símbolo y además vinculado a las pirámides. Por eso digo que no es casual que hayamos elegido... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, bueno, vamos a ver. Evidentemente hay una rica simbología en torno a los Reyes Magos, ¿no? Más allá del aspecto comercial, el aspecto tradicional, cultural, religioso, que nos resulta más o menos familiar, hay historiadores que han profundizado mucho en el posible origen del mito, de la leyenda, de los personajes, de la historia en sí, que contamos como de los Reyes Magos, y han rastreado la pista en el Antiguo Egipto. Es decir, hay una época importante en la historia del pueblo egipcio y del pueblo hebreo, donde cohabitan con diferente tratamiento, ¿no? O sea, están esclavizados los hebreos. De hecho, hay quien sostiene que algunas de las grandes estructuras del Antiguo Egipto fueron construidas con mano de obra hebrea, ¿no? Precisamente estaban esclavizados. Bueno, pero en ese proceso de convivencia se producen intercambios culturales, se produce el trasvase de tradiciones de un lado a otro, de mitos de un lado a otro, y parece ser que la historia de los Reyes Magos podría haber surgido precisamente de tradiciones antiguas de Egipto y que tendrían que ver con, fíjate qué cosa tan extraña o aparentemente extravagante, tendrían que ver con las estrellas y con un grupo de estrellas muy concreto, que sería el cinturón de Orión, ¿vale? Son tres estrellas muy importantes en la religión del Antiguo Egipto, y esas tres estrellas serían los tres Reyes Magos. Bien, vamos a ir poco a poco. Por cierto, que para los que no lo sepan, bueno, ha editado varios libros en este sentido. Aquí tenemos estos grandes misterios del cristianismo de José Gregorio González. Al margen, supongo que se trata también este asunto, ¿no? Sí, claro, evidentemente cuando hablamos de misterios del cristianismo es inevitable irnos también al judaísmo y arrancar con enigmas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, como es el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, el Diluvio y algunas otras historias. El Santo Grial, efectivamente, y después ya entrar en lo que es cristianismo puro y duro, que serían reliquias, Grial, Sábana Santa y por supuesto los misterios navideños como el de los Reyes Magos, ¿no? Bueno, la pregunta, yo imagino que están deseando muchos, sobre todo muchos niños, saber el origen, de dónde vienen. Iván, los Reyes Magos existen. Los Reyes Magos existen. Eso no lo vamos a cuestionar. De esa base, de ninguna manera, ¿no? Y pertenecen a un universo mágico que ningún historiador, ningún experto en mitología va a poder en ningún momento desmembrar. O sea, existirán mientras exista nuestra capacidad para soñar y para imaginar. Ahora, ¿están inspirados los Reyes Magos en personajes históricos? ¿Tienen un origen rastreable? Bueno, pues sí o no, ¿no? Antes decíamos lo del tema de las pirámides, el tema de Egipto, que serían tres estrellas. ¿Y por qué pirámides? Porque los egipcios relacionaron
tres estrellas del cinturón de Orión con las tres pirámides de la meseta de Gizeh, o sea, Kefrem, Keofi y Miserino. Por eso ya está explicado, digamos que ¿por qué tenemos el decorado, este exactamente. decorado? Pero los Reyes Magos suscitan muchas preguntas. Estamos acostumbrados a que sean tres o a identificarlos con tres, con Melchor, con Gaspar y Baltasar. Pero fíjate que si echamos mano de los evangelios canónicos, esos que tenemos en la Biblia, los que tenemos a mano, pues no encontramos por ningún lugar dentro de los evangelios que se hable de tres, por ejemplo, y mucho menos que se mencione a Melchor, a Gaspar y Baltasar. Es decir, o sea, no curiosamente, no, lo tenemos como asumido, como muy interiorizado y normalizado dentro de nuestra cultura popular, incluso de nuestra cultura religiosa, pero en los evangelios oficiales, es decir, aquellos que están aprobados por la Iglesia, porque se considera que son fidedignos, que siguen una tradición, digamos que son las mejores crónicas periodísticas de la vida de Jesús, esos son los evangelios en sí. Bueno, pues dentro de esos cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay mención a Melchor, Gaspar y Baltasar. Solo hay una mención a que vienen unos magos de Oriente guiados por una estrella y que van a pasan por Herodes, si nos acordamos un poco de esa historia, le preguntan a Herodes, le preguntan y le cuentan a Herodes que ha nacido que ahí es donde Herodes... claro, donde Herodes... Salta la alarma, ¿no? Para sí, Herodes, salta la alarma y según ese relato, pues se viene un poco arriba, se le va la mano y es la matanza de los inocentes. Una matanza que no se produjo, ¿vale? Ya lo tenemos en el santoral, lo tenemos en la tradición, pero históricamente eso no se dio, ¿no? Pero esa es la referencia que tenemos de los reyes. Sin embargo, les tenemos un nombre, sabemos que son tres, y esa información viene de los evangelios apócrifos, es decir, de los evangelios descartados por la Iglesia, por diferentes motivos, porque se considera que no son fieles a la historia o que entran en contradicción, por ejemplo, con los canónicos de los que hemos hablado, y es en un concreto, en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, que está descartado, pero que formó parte de los libros que se manejaban en los primeros siglos del cristianismo, donde vienen los nombres de Melchor, de Gaspar y de Baltasar, y de ahí, digamos que se cogen por el cristianismo popular, digamos, y al final la fuerza en sí de la tradición, ¿no?, hace que terminen llegando hasta nuestros días con esos tres nombres. pero fueron otros, o sea, en otra época, Iván, fueron más reyes, fueron 4, 7... Claro, que seguramente muchos telespectadores habrán escuchado en algún momento que eran 4, que eran 7. ¿De dónde surgió? Sí, hasta 12. Hasta 12 incluso. Sí, cuando se hizo cuando se planteaba la lectura de 12 Reyes Magos, se estableció una relación astrológica con los 12 signos del zodiaco. Perdona, estaba pensando los niños dirán que sean 12, que sean 12, que sean 12. Claro, para muchos regalos, ¿no? Para muchos regalos. Al final, creo que fue en el siglo VI, siglo VII, es cuando ya, digamos que se acepta de forma más extendida que fuesen 3 y se pone en relación con las tres ofrendas que sí figuran en los evangelios oficiales, que es el oro, la incienso y la mirra, y por lo tanto pues se le asigna un regalo a cada rey y hay una especie como de consenso ya generalizado que ha llegado hasta nuestros días, aceptando que fuesen 3, pero cuidado, fueron 4, como te digo, 7, 9, incluso 12, y al principio, por ejemplo, no había un Baltasar negro, no sé si por una cuestión de exclusión, de racismo, de falta de interacción en aquella época racial o qué, pero el caso es que creo que una cosa es el número de Reyes Magos, claro, que llegan de Oriente, y la apariencia, ¿no? ¿Dónde adquieren esa, claro, y después esa apariencia? Fíjate que tampoco son reyes inicialmente, es decir, en los evangelios no se habla de que sean reyes, ¿vale? Se habla de que son magos de Oriente, que vienen de Oriente, eso sí, que son magos. Magos significaba en aquella época no gente que hacía trucos de magia, sino sabios, era el equivalente a sabios, ¿vale? Eran personajes que dominaban las ciencias de la época, y las ciencias de la época básicamente eran las matemáticas, la astrología, que era lo mismo que la astronomía en aquella época, alquimia, bueno, el saber, ¿no? Todo el saber que podía existir en aquella época, y se les atribuía un origen en Babilonia, en Persia, que eran fuentes precisamente donde la cuna de la astrología y de otras ciencias, ¿no? Entonces se les hace venir de ahí como gente que es capaz de interpretar en el cielo una serie de signos por tanto astronómicos, ¿vale? Signos, conjunciones de estrellas, apariciones de determinados planetas, etcétera. Bueno, conjunciones de planetas, mejor dicho, claro, y apariciones de determinadas estrellas, y eso se supone que en la sabiduría de esos personajes
tenía un significado trascendente para el común, o para la totalidad, mejor dicho, de la humanidad, e inician su travesía guiados por una estrella muy particular que les lleva hasta el mismísimo pesebre. Claro, precisamente te iba a preguntar sobre la estrella, efectivamente. Siendo además unos expertos en astronomía, ¿qué interpretación se hace de ese seguimiento? Siendo conocedores de lo que estaban viendo, entiendo claro. ¿Por qué la siguen? ¿No? Es decir, Hombre, ¿por qué les llama la atención? ¿Qué diferencia? Iván, vamos a ver, hay dos grandes interpretaciones o dos grandes territorios por donde nos tenemos que mover con la estrella de Belén. Si somos literales y si vamos a los textos, tanto a los apócrifos como a los habituales, a los aceptados, Mateo, Lucas, Juan y Marcos, la estrella se comporta como todo menos como una estrella, ¿no? Porque es una estrella que se mueve en el cielo y que al final termina colocándose encima del pesebre, es decir, eso no lo hace una estrella, ¿vale? Bueno, por lo tanto, sí. Podemos estar aunque es algo que se ha exagerado, sí, para darle un mayor realce al prodigio de que encarna un Dios en la forma de un niño, ¿no? En el pesebre, ¿no? Entonces podemos ver o interpretar como que el mito se adorna, sí, de cosas fabulosas que nunca ocurrieron. Esa sería una primera lectura, o podemos pensar también que aquello no era una estrella, sino que era otra cosa, como sostienen los partidarios del tema OVNI y tal, sí, que dicen, bueno, aquello era un vehículo tecnológico, ¿vale?, que estaba conduciendo desde el cielo a estos señores hasta ese lugar. Bueno, es, digamos, una interpretación muy extrema, muy difícil de digerir, pero oye, si eres creyente y crees que Dios encarnó en ese niño, pues tampoco te tendría que costar demasiado creer en esa presencia tecnológica, ¿no? Eso por un lado. Y después está la interpretación astronómica, que sería, digamos, la más racional, la que hoy en día incluso es un territorio de investigación para los propios astrónomos. Vale, entonces se habla de conjunciones planetarias, conjunciones entre planetas como Júpiter y Marte, Venus, es decir, se van hablando, incluso en su momento se barajó la hipótesis del cometa Halley, pero no encajaba en fecha, y se ha llegado a proponer incluso que pudiese tratarse de una supernova, es decir, de una explosión, vale, de una estrella, que además hay registros en antiguos libros, anales de estos, sobre todo chinos, que eran muy meticulosos en cuanto a recoger ese tipo de señales o de fenómenos celestes, que podrían encajar en fechas con el nacimiento de Jesús, un nacimiento que se daría hacia el 5 aproximadamente de nuestra era, no en el año 0, ¿vale? Los calendarios están alterados, hubo un error a la hora de ajustar los calendarios, sí, y entonces hay un desfase de 5 años. Estaríamos ahora realmente en el 2020 aproximadamente, 2020-2021, ¿no? Pero bueno, siguiendo la cronología por la que nos regimos, pues en el año 0 de esta cronología se habría dado una supernova que habría sido registrada, que hoy sería invisible a nuestros ojos, pero que se podría observar, y esto es interesante, a través de telescopios. De telescopios, o sea, que se sí, podría... Hoy en día podríamos observar con telescopios que permitiesen, radiotelescopios que permitiesen observar radiación celeste en diferentes franjas. No es visible a nuestros ojos, ¿vale? Pero podría observar, sí. Claro, podríamos observar de la misma forma que se observan en explosiones, galaxias que están muy lejos o que emiten un tipo de radiación que no es visible a los humanos, pero hay telescopios, hay tecnología que detecta radiación por encima de la franja, que no hay que olvidar, por debajo. No hay que olvidar que la luz sigue viajando. Claro, entonces se podría sacar una foto del pasado observando lo que los Reyes Magos en teoría observaron. Estaría en la constelación del Dragón, esa es una de las hipótesis, una constelación china, y ahí si dirigimos un radiotelescopio y sacamos una foto en esas franjas de radiación, pues a lo mejor resulta que nos encontramos con algo curioso que podría encajar en lo que vio los Reyes. Me comentado esa foto del pasado, ¿no? Es decir, sería una foto del pasado. Bueno, vamos a ver. Ahí recurrimos a Einstein, ¿no? Pero fíjate, los astrónomos sacan muchas fotos del pasado. Sí. Las fotos de una galaxia lejana o de una estrella lejana no deja de, la luz que vemos de una estrella igual ya no deja de ser, exacto, no deja de ser una luz que comenzó su viaje hace 100 años, 300, 500 o más, o 1000 años incluso, pero nosotros la estamos viendo ahora, ¿no? No quiero meter la pata, pero creo que la luz del sol, pues como 8 minutos, si no recuerdo mal, la luz que estamos viendo, ¿no? Miramos al sol y estamos viendo 8 minutos en el pasado.
Es decir, esto es algo habitual en el tiempo, en ¿no? astronomía, pero en concreto en este caso, si nosotros enfocamos nuestros telescopios, nuestra mirada de entrada a la constelación del Dragón, no vamos a ver nada, pero si usamos uno de estos telescopios que ve la radiación, pues a lo mejor resulta que sí vemos lo que podría ser o pudo haber sido la ¿Y estrella. alguien se ha preocupado de hacer un seguimiento? Bueno, a esto? hace años un viejo astrónomo, un viejo amigo astrónomo del astrofísico, Mark Killer, no sé si le Mark Killer, recordará, sí. tenía esa idea, porque es una hipótesis que él mismo planteó, pero claro, esto lo tienes que hacer en tu tiempo libre y utilizando cuando el telescopio queda libre y hay cola, es decir, hay cola para proyectos, digamos, serios, y esto es una investigación anecdótica, pintoresca, que puede ser como muy popular y muy amable desde el punto de vista mediático, pero que a la historia de la astronomía, a las investigaciones no les aporta. Entonces, supongo que tienen esas dificultades de encontrar el momento y el telescopio para poder hacer esa observación, que no es fácil. Ya. ¿En qué punto acaba la leyenda y empieza la realidad, entre comillas? Bueno, vamos a ver. Habíamos dejado la procedencia de los Reyes Magos como sabios persas, probablemente astrólogos, astrónomos que interpretaron, a lo mejor vamos a plantear que interpretaron una conjunción planetaria y a lo mejor algún fenómeno, una supernova, una nova, simultáneamente, y deciden iniciar, ellos interpretan esto como el nacimiento. Ten en cuenta que los eclipses, las conjunciones, fenómenos portentosos, un cometa, todo este tipo de señales en el cielo que no eran muy habituales, eran interpretadas como augurios, no siempre positivos, ¿vale? Por ejemplo, un eclipse muy pocas veces era interpretado como algo positivo, ¿no? Pero a veces había acontecimientos celestiales que sí, digamos que se interpretaba que algo importante para la comunidad, ¿vale? Para el conjunto de la comunidad estaba sucediendo y aquello era la señal. Entonces tenemos que interpretar o suponer que los magos hicieron esa lectura de ese fenómeno e inician un viaje en busca de, en este caso, la encarnación de la divinidad. Es decir, supongo que a partir también de profecías, de otro tipo de indicios de los que no nos ha llegado información. Inician su travesía y llegan a Jerusalén y se supone que identifican el lugar porque la estrella señala el lugar. Primero van un poco perdidos. Dentro del relato evangélico le preguntan cómo vimos a Herodes, supongo que preguntaron algunos más, hasta que al final dan con el lugar y se postran, siendo ellos sabios, se postran ante el que identifican como la encarnación de la máxima sabiduría y le ofrecen esos tres presentes, que es el oro, el incienso y la mirra. El oro como reconociendo el reinado terrenal, la riqueza terrenal, el reinado sobre lo material, el incienso sobre lo espiritual, es decir, son esas esencias que nos permiten sublimar nuestra alma, purificar, y la mirra, que es un símbolo de alguien que vence a la muerte, es decir, de alguien que está por encima de la muerte. Una profecía también, en parte, del destino de ese crío, ¿no? De ese niño que va a ser rey, ¿vale? Cuyo reino va a ser sacerdote, pero que al final va a vencer también a la muerte, ¿no? A través de la resurrección, ¿no? Digamos que así se compone todo ese relato, esa iconografía, con los Reyes Magos, o con los reyes, o los magos, el pesebre y los propios la propia estrella jugando ese. Bueno, me estaba acordando ahora de la película de los Monty Python, ¿cómo lo que no recuerdo el título ahora. La mayor historia jamás contada. Sí. Pero no creo equivocarme. No, es la de sí, pero bueno, da igual. No, espérate, yo te dije la histórica, la vida de Brian. La vida de Brian. Espectacular. Bueno, me estaba acordando, estabas contando y me estaba acordando de las escenas en las que llegan los reyes, en fin, pero bueno. Sí, bueno, es lo más apropiado para mantener. Pero bueno, hablando de esa. ¿Dónde están? Fíjate, los Reyes Magos dicen que están enterrados en la catedral de Colonia, ¿no? Que están enterrados en la catedral. Sí, esa es la tradición, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como tantas otras figuras vinculadas con esa época en concreto, ¿vale? Una época muy mítica, que ha sido incluso cuestionada dentro del propio, desde el punto de vista teológico, dentro de la propia cúpula de la Iglesia. Todo ese tipo de escenas han sido puestas en duda históricamente. Es normal porque se nutren de tradiciones que proceden de diferentes. Precisamente lo de la vida de Brian venía a propósito de saber, porque han existido muchos documentales, muchas películas que han ido precisamente sobre
la que aparecen como mínimo los 3 Reyes Magos, ¿no? ¿De dónde se surten? Es decir, toda esa documentación... Claro, no, básicamente, vamos a ver, tenemos una fuente muy escueta, que es la de los evangelios, como decíamos, los normales, después están los evangelios apócrifos, creo que hay incluso un evangelio de los Reyes Magos, si no recuerdo mal, donde también se cuentan cosas, se dan detalles sobre la procedencia de cada uno de los reyes, de las ciudades, etcétera. Desde luego, desde el punto de vista histórico, son figuras míticas, es decir, figuras mitológicas, son símbolos que arrancan probablemente del mundo egipcio, es decir, de la cultura egipcia, de los cultos, de la religiosidad de los antiguos egipcios, que estaba fijada en el cielo, en las estrellas. Es decir, a mí me parece muy simbólico, ¿no? Porque es casi una profecía, es decir, que interpretes a las estrellas del cinturón de Orión, que serían las 3 pirámides, como los 3 Reyes Magos, marcándote un camino, pues es algo que forma parte de la cosmovisión egipcia, y los hebreos lo que hicieron fue impregnarse de la misma forma que se impregnaron de otras cosas, como el arca de la alianza, que también parece que es un símbolo inspirado, la figura del propio Moisés, vinculada a Akenatón, es decir, ahí no es un elemento aislado, ¿no? Hay otros elementos. Pero todo ese relato inicial del cristianismo, ten en cuenta que el cristianismo se va nutriendo, se va formando como una secta inicial, con muchas ramificaciones, con disidencias entre ellos, digamos que es una religión que se va formando en el año 0, por decirlo de alguna forma, o mejor dicho, a partir del año 30 en adelante, y va acogiendo de aquí y de allá, es decir, no había un cronista de lo que había pasado con Jesús, es decir, Jesús empieza a tener notoriedad pública con 30 años, claro. En el caso de que aceptemos que Jesús existió, y tuvo una vida pública de 3 años, desde los 30 hasta el momento en el que ya llega a esa etapa que todos conocemos y que termina con su muerte y resurrección. Antes, es decir, toda esa etapa, toda esa infancia, no había nadie sabía quién era, no había alguien que cogiese, ni siquiera sabía de la importancia. Ten en cuenta que hay una laguna importante, los años perdidos de Jesús, que están silenciados en los evangelios. Entonces, cuando se empieza a componer o a recomponer la biografía de Jesús, lo que mejor se conoce son los últimos momentos, que es la vida pública. Entonces se empiezan a llenar la juventud y sobre todo la infancia con cositas que se van cogiendo de aquí y de allá, y por eso encontramos que hay una simbología similar con Mitra, con Apolo, con Adonis, con diferentes dioses de otras culturas de las que Jesús fue adoptando, fue cogiendo, el propio pesebre, los propios regalos, el nacimiento virginal, que son elementos que ya formaban parte de la biografía o de la hagiografía de otros dioses paganos, ¿no? Bueno, como pueden comprobar, es un auténtico libro abierto, José Gregorio. No, yo me enrollo, ¿eh? No, los Reyes no me van a dejar nada, no solo lo explicas, sino que encima lo explicas bien, ¿no? Es decir, yo creo que está llegando perfectamente y con claridad que su punto de vista, es decir, los Reyes Magos vistos desde el punto de vista del Evangelio, claro, y de los trabajos que ha realizado también José Gregorio González en este sentido. Luego lo que son las tradiciones, es decir, la noche ya, la noche de Reyes, ¿no? Lo que decimos, pues, hay que dejar esto para los... Sí. Esto ya forma parte un poco del espectáculo, ¿no? Pero bueno, más igual que el Belén, el Belén tenemos asumido que es algo que siempre se ha hecho, y no, el primer Belén que se compuso lo hizo San Francisco de Asís. Además se cuenta que hizo un Belén dándole forma de la Toscana, que le gustaba mucho, puso las figurillas y después las figurillas milagrosamente cobraron vida, ¿no? Y ese portento es el que después daría origen, muchos años después, ¿vale? O sea, daría origen a esta tradición de los Belenes que rivalizó con el árbol, ¿no? Que eran como rivales, ¿no? Igual que Santa Claus pues suele rivalizar, o lo hemos hecho rivalizar con los Reyes Magos. Hoy no, hoy conviven, pero por otras cuestiones, ¿no? Una cuestión más que tiene que ver más con bueno, por lo que sabemos, el modelo de vida en el que estamos instalados, ¿no? Pero bueno, rivalizamos. El árbol de Navidad no deja de ser un culto al vegetal, es decir, un árbol de la vida, pero un árbol también evoca el árbol del bien y del mal, ese árbol que estaba en el paraíso. Pero es un culto pagano realmente, el culto a los árboles sagrados que tenían un espíritu, que daban bondad o que daban riquezas a quienes los veneraban o a quienes cuidaban de ellos, es decir, árboles de sabiduría. Bueno, pues todo eso al final termina concretándose en lo que llamamos el árbol de Navidad, que por cierto, Iván, el primero que adorna un árbol de Navidad es Lutero.
¿vale? O sea, nos movemos en el terreno del protestantismo y sin Sí, embargo, qué casualidad, ¿no? claro, lo tenemos como muy asumido. Sí, bueno, porque en la Alemania de la época pues se hacían esas bolitas, adornos, y al final se le atribuía a Lutero el primer acto de adornar un árbol de Navidad tal como hoy los adornamos, ¿no? Es curioso, y convivimos con ello también sin demasiadas disidencias y sin demasiados problemas, ¿no? A pesar de que Lutero en su momento la lió también, ¿no? Bueno, ¿cuál sería tu regalo ideal? ¿Qué le pides a los Bueno, casi para ir acabando? yo pedí algunas cositas. Yo Vale. suelo siempre, a los reyes siempre les suelo pedir libros y este tipo de cosas, pero después hay como deseos mucho más abstractos y más difíciles también, ¿no? Quizás esos Así son que los tener, más que... claro, y bastante más difíciles que requieren de nuestra cooperación, ¿no? Yo siempre tengo muy presente, y es una intención que procuro compartir con aquellos con quienes conozco y con quienes me relaciono, de tener la inspiración y tener las posibilidades de vivir un año mejor, ¿no? Eso es algo que yo siempre me planteo en Navidad, me lo planteo cuando nos comemos las uvas, y se lo pido siempre a los Reyes Magos, ¿no? El tener oportunidades de vivir un año mejor. Ahora me sumo a ese deseo, a esa petición. Porque eso significa, al fin de cuentas, representa muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Representa salud para los que no lo tienen, trabajo para quienes tampoco lo tienen, o un trabajo mejor para quienes tienen uno que no les gusta. Significa encontrar serenidad en las relaciones, suerte o éxito en los estudios. Es decir, significa muchas cosas. Y entonces, bueno, yo creo que es una manera de ponerle la intención. Bien, José Gregorio González, ¿no? Ya saben, tenemos se consigue todavía el libro, Grandes Misterios del Cristianismo, y bueno, no quería dejar atrás porque me parece interesantísimo, además es para leérselo no una, sino 2 y 3 veces, repasarlo, Guía Mágica de Canarias. Yo estoy muy contento porque ese al final fue un libro fue un regalo anticipado del 2015, ha funcionado muy bien, y hay mucha gente que lo está leyendo y utilizando como lo que es, como una guía para conocer Canarias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, José Gregorio. Gracias, Iván. Gracias, de verdad. Estaremos pendientes esta noche de los Reyes Magos. Muy pendientes. Y bueno, ya ustedes pues también a estar muy pendientes. Yo creo que ha quedado muy claro. Si ya lo estaba, aún más de que los Reyes Magos existen. Y esta noche, ojo, estarán... ahora cuenta hacer balance, es decir, se han portado bien, se han portado mal, más carbón, menos carbón, va a depender de cada uno de ustedes. Lo que sí es cierto que esta noche será mágica, nunca mejor dicho, que cualquier ruido que escuchemos nos va a seguir sobresaltando, nos va a seguir llamando la curiosidad, porque después de escuchar lo que hemos escuchado, después de saber todo lo que sabemos, estamos convencidos, muy convencidos, de que, y esperamos además de que puedan llegar a todos los hogares de Canarias y de todo el mundo entero. Gracias, lo dejamos en este punto. Esperemos y deseamos que les dejen muchas cosas los Reyes, y no solo cosas materiales, sino otras cuestiones que no tienen que ver con lo material, como decía José Gregorio. Muchísimas gracias, un abrazo.